Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. Muy buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto otra vez saludarlos en una aventura de fe. Hoy saludamos a todos nuestros hermanos de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla y por supuesto a todos nuestros hermanos de la diócesis de Cuautitlán, que siempre nos acompañan y están con nosotros aquí compartiendo. Hoy los invito a que a través de los mensajes nos envíen sus dudas, comentarios, alguna sugerencia. Aquí vamos a estarlos leyendo. Le damos la más cordial bienvenida nuevamente a nuestro hermano José Luis Pérez. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Bien, gracias a Dios, muchas gracias. Qué bueno, que ya estamos ya aquí. Dispuesto. Exacto. Bueno, pues, hermanos, como saben, estamos en esta serie de sacramentos y hoy vamos a hablar del orden sacerdotal. Entonces, hoy vamos a dar inicio con nuestra oración por el Congreso Eucarístico. ¿Qué les parece si iniciamos con nuestra oración? Que dice así: Señor Jesús, que estás en medio de nosotros, presente y vivo en el sacramento del altar. Con gozo y gratitud nos disponemos a celebrar el 8º Congreso Nacional de Fe, de Amor y de Eucaristía, abierto a todos los fieles de nuestra patria para adorarte y reafirmarnos en nuestro camino de evangelio. Como los discípulos de Maús, te pedimos, quédate con nosotros porque atardece y reaviva nuestra fe. Contigo todo será distinto, en nuestras personas, en nuestros hogares, en nuestra sociedad. Queremos caminar con San Juan Diego, hijo de nuestra tierra, guía de nuestros pasos, que vivió junto a la Virgen y junto al Sagrario, atendiendo a las necesidades de sus hermanos. Bendice a nuestro país para que formemos juntos una familia de hermanos en paz y prosperidad. Te lo pedimos por intercesión de quien se ha manifestado como Madre, Santa María de Guadalupe. Amén. Amén. Muy bien, pues con eso iniciamos nuestro tema de hoy, orden sacerdotal. Así que, José Luis, pues vamos a iniciar con la introducción de este sacramento. Vamos a ver ya en esta última fase los sacramentos que se conocen como de servicio. Los dos anteriores que vimos, recuerdan ustedes, son los sacramentos de curación y los 3 anteriores son los de iniciación. Ahora, entonces vamos con los de servicio. Estos 2 sacramentos, el orden y el matrimonio, están ordenados a la salvación de los demás. Contribuyen ciertamente a la propia salvación, pero esto lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás. Les confieren una misión particular en la iglesia y sirven a la edificación del pueblo de Dios, según nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1534. Es importante que nosotros veamos que estos sacramentos son precisamente eso, al servicio, y aunque el que los recibe, el que tiene estos 2 sacramentos, también se puede salvar a través de ellos, pero se va a salvar en medida del servicio que esté dando para que los demás se puedan salvar. Es decir, que si esto no sirve, valga la redundancia, pues tampoco le va a servir a ellos para su salvación. Y no me refiero ahorita solamente al sacerdocio, sino incluso al matrimonio, del que hablaremos después, pero estos 2 sacramentos son en ese sentido medios de santificación, medios de salvación, pero en la medida en la que sirva a los demás, en la medida que es un gran compromiso. Así es, porque uno pensaría, no, pues este ya es sacerdote, ya se salvó nomás por ser sacerdote, y no es así. Si no cumple con aquello que es su misión, pues no se salvará, porque su misión es para servir a los demás, llevarlos al reino. Qué gran responsabilidad tienen entonces. Ahorita lo vamos a ver precisamente, y como en todos vamos a pedirte, Erika, que nos leas las citas bíblicas que, por decirlo de alguna manera, sustentan
este sacramento. Vamos a empezar viendo la primera carta de Timoteo, en capítulo 4, versículo 14, que nos dice: no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí en esta cita, Pablo ya le está hablando a Timoteo de precisamente que él no descuide un carisma, una gracia, un don que se le ha dado, que se le ha conferido, dice ahí, a través de la imposición de manos. E incluso habla no de la imposición de manos de una persona, sino dice aquí del colegio de presbíteros, es decir, los ya nombrados presbíteros, ya ordenados presbíteros, a su vez ordenan a este otro presbítero, e inclusive Timoteo ya en un momento dado no solo es presbítero, sino es conferido con la gracia de ser obispo. Él ya se ocupaba de todo un territorio. ¿Nos podrías hablar un poquito de la imposición de manos, exactamente qué es, para aquellos radioescuchas que no lo conocen? Ya hemos hablado de la imposición de manos, hablamos cuando hablamos sobre el sacramento de la confirmación. El obispo impone sus manos, que es extender y poner sobre la cabeza de las personas sus manos, una o las dos, dependiendo de entonces la imposición de manos es poner las manos. Esto tiene un significado, que es que Dios es el que está designando a aquella persona, ¿no? Esto junto con el crisma que se les pone a los bautizados, esto junto con también el crisma que se le va a poner al ordenado, son precisamente esos signos, ¿no? Son esos signos de del don que están recibiendo. Okay. ¿Se podría decir que a través de eso es también la presencia del Espíritu Santo? Definitivamente es la presencia del Espíritu Santo, pero que incluso desde el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo se elegía a los reyes, a los profetas, y se les imponía las manos. De acuerdo. Esto es también, y eso pues lo puede uno hacer como una bendición a los hijos, por ejemplo. Sí. Uno no puede andar imponiendo las manos a todo el mundo, ¿verdad? Claro. Pero a nuestros hijos y podemos hacerlo precisamente como eso, como una bendición. El Señor te bendiga, te cuide, te protege. Claro. Pero no es en ese mismo sentido, definitivamente. Inclusive, qué bueno que me mencionas, porque hay luego ahí un pequeño problemita o una situación de conflicto, porque, por ejemplo, algunos de nuestros hermanos dicen, es que yo impongo las manos y sano, y ya comentábamos precisamente con la unción de los enfermos, que decíamos, si tú quieres ser o tener el don de sanación, pues primero empieza sirviendo a los enfermos, y si Dios quiere, si así le parece bien, a lo mejor te va a dar el don, pero pues lo primero que tienes que aprender es el don del servicio, y ese sí es para todos. Claro. Si nos haces favor, entonces vemos la siguiente cita de Primera de Timoteo 5, capítulo 5, versículo 22. Dice, no te precipites en imponer a nadie las manos, no te hagas partícipe de los pecados ajenos, consérvate puro. Aquí también le está haciendo una observación a Timoteo para que él a su vez no le confiera la gracia de algún ministerio, ya sea del presbiterado, del diaconado o del episcopado, a nadie así porque sí. Sí, rápido. Rápido, porque es que hay necesidad. No, pues vamos a imponerle las manos a este que por aquí pasó. Digo, tal vez no era así, pero tampoco habría que verlo, habría que distinguir bien, porque hoy
hoy mismo en la actualidad pues vemos que de repente se cuela gente que no es lo mejor que tendría que suceder. Entonces, bueno, ahorita hablamos de eso, pero hay una preparación, una formación, un tiempo incluso para que el que aspira a las órdenes sagradas lo reflexione, y también aquellos formadores y personas con las que se relaciona, la comunidad en la que sirve, pues dé un testimonio de esta persona, ¿no? Entonces, no te precipites. En otros puntos, no los leemos ahorita porque, si bien hablan de cuál es la situación, por ejemplo, para los obispos, para los presbíteros, para los diáconos, ya no son las mismas, porque ahí se hablaba, por ejemplo, de que debía ser casado una sola vez, que no debía ser aficionado o adepto al alcohol, ni al dinero, cosas, algunas de ellas que pues todavía pueden ser tomadas en cuenta, pero que en la actualidad ya algunas ya no están dentro de, porque por ejemplo hoy ya es al revés, ya no es de que seas casado, sino al contrario, que no seas casado, que cumplas con el celibato, ¿verdad? Pero en ese sentido pues sí le hace Pablo a Timoteo una observación: no te precipites, porque además al transmitir tú ese don de la, ya sea del presbiterado o de la diaconía, etcétera, de cualquier ministro, tú compartes no solamente eso, sino la consecuencia del pecado. Entonces por eso le dice, consérvate puro. Sí, sí, tienes razón. Aparte, nuestros sacerdotes llevan una preparación muy específica y durante muchos años. Aquí cumplimos con eso, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Vemos en segunda de Timoteo, ahora es la segunda carta, el capítulo 1, versículo 6, por favor. Dice: los favores recibidos por Timoteo. Por tal motivo, te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí vemos que Él está confirmando lo que te decía yo. Él mismo le hace, es decir, Pablo le hace la imposición de manos a Timoteo, configurándolo como obispo de esa comunidad. Y le recomienda, dice que reavive el carisma de Dios que está en ti, le dice. Y esto es importante porque seguramente, como muchos de nosotros en nuestras diferentes etapas, pues debe haber momentos en los que uno, como dicen, le da uno para abajo, se siente uno no tan desalentado, con falta de, de falta espiritualidad, de no tienes una idea. Entonces le dice, pues recuerda que no tienes cualquier cosa, es un carisma de Dios que yo te conferí por la imposición de manos. Entonces, recuerda eso para que tú reavives y tu ministerio sea provechoso. Es importante que esto sea así, que dé, ya decíamos, que dé frutos, que su ministerio sea para él, pero para los demás principalmente. Y sí les pasa a los sacerdotes, los hemos visto que a veces sí, claro. Tienen tristeza precisamente porque están solos. Tienen a la comunidad obviamente, pero a veces hay tristeza y viene este desánimo y el Señor aquí los alienta, ¿no? Sí, fíjate que mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de participar en un tiempo en el encuentro matrimonial. Y en el encuentro matrimonial, en los llamados fin de semana, los retiros que se hacen para que en otros lados son encuentro conyugal, le dicen. Acá el fin de semana es ese retiro, ese mismo retiro. Pero fíjate que algo muy importante es que aunque el sacerdote asiste, obviamente sin perder su trabajo, su ministerio de sacerdote, pero no solamente va a enseñar, sino va a compartir su propia vida,
ahí nosotros compartimos nuestra vida, pero también el sacerdote comparte la suya. Sí. Entonces es importante encontrar precisamente o escuchar al sacerdote que dice, pues, me decías tú ahorita, pues de repente yo me siento solo, de repente Sí. yo me siento no escuchado, no atendido. Y él da su vivencia, no solamente de qué dice la Sagrada Escritura o el magisterio o qué dice la doctrina, sino cómo vive él su sacramento. Sí. Y a nosotros nos pareció muy, muy importante porque no es lo mismo escuchar siempre al sacerdote que te dice qué tienes que hacer, cómo que nos dice la palabra, qué nos dice el catecismo, sino conocerlo ya de manera particular, Humana. cómo vive él su sacramento para podernos a nosotros ayudar en la vivencia del nuestro. Así Porque ambos tenemos un sacramento y como vemos aquí, lo tenemos en común como algo de servicio. Sí, así como a nosotros nos pasan cosas en la vida, también a él. Definitivamente. Ahorita me vino a la mente un sacerdote que una vez nos dijo, nosotros en la celebración de Navidad viene mucha gente y vienen muy arreglados y muy bien para después hacer la celebración en casa. Muchos de nosotros hacemos la celebración y después nos quedamos completamente solos, ¿no? Entonces, sí. parte Sí. del sacerdocio. Sí, y a lo mejor eso es un poquito lo de menos. Ujú. Hay otras cosas que son más fuertes La enfermedad. en su vivencia, ¿sí? Sí, así Entonces es importante. Bueno, vamos a ver cuál es la definición del sacramento del orden sacerdotal. Dice, es el sacramento por el que algunos de entre los fieles quedan constituidos ministros sagrados al ser marcados con un carácter indeleble, y así son consagrados y destinados a apacentar el pueblo de Dios, según el grado de cada uno desempeñando en la persona de Cristo. Cabeza, las funciones de enseñar, santificar y regir. Bueno, aquí en esta definición ya nos está dando varias cosas, ¿no? Nos da cuáles son los efectos, nos da también cuál es la misión, qué es lo que debe de hacer el ministro, el ministro ordenado, el sacerdote, el obispo, el presbítero o el diácono, ¿verdad? Esta es tanto, por decirlo así, los efectos como los requisitos hasta cierto punto, ¿no? Dice aquí deben de ser algunos de entre los fieles, es decir, no es para todos, algunos de entre los fieles. Y precisamente de ahí surge cuáles son entonces los efectos que hacen o que dan a este sacramento. El primero de ellos es un carácter, nos menciona aquí, es un carácter indeleble, un carácter imborrable. Ya hemos hablado también de los otros dos sacramentos que nos dan el carácter y decíamos que era el bautismo y la confirmación. En el orden sagrado también se va a recibir un carácter, un sello, que es indeleble, es invisible también, no lo vemos, pero está en el alma. Pero es diferente porque aunque el carácter nos va a capacitar, en general el carácter nos capacita para poder acceder a lo espiritual, a acceder a aquello que es nuestra espiritualidad. En este caso le concede una participación plena de la vida de Cristo. Ya no va a ser solamente como veíamos en el bautismo, es que participa de la triple misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey, sino que ahora lo va a hacer esa mismo, pero ya en persona de Cristo. Ya no solamente va a participar como laico, como bautizado, sino además ya lo va a hacer de manera especial, específica, a nombre o en persona de Cristo, no a nombre en el sentido solamente de, yo soy su representante y ya, sino que va a ser Cristo mismo el que esté actuando en ellos.
Oye, y el bautismo, ya lo vimos, cuando somos bautizados una vez y para siempre. En el caso del sacerdocio también Es es lo para mismo, siempre. no se va a repetir. Es para siempre. El sacerdocio es para siempre, aunque cabe observar que lo que muchas veces se puede hacer, y de hecho lo han hecho para diferentes personas, es, dicen así, reducirlo al estado laical por aquello que haya hecho o que no haya hecho, ¿verdad? Porque a lo mejor es que no hizo, ese es como el niño que dice, ¿usted me castigaría, maestra, por algo que no hice? No, ¿cómo crees que te voy a castigar? Pues es que no hice la tarea. Bueno, Bueno, al sacerdote también, no solo por lo que hizo, sino por aquello que no hizo, si no cumple con sus obligaciones como sacerdote, pues es reducido, así es el término, al estado laical. a ver, Bueno, ahí como que no entendí en qué momento, no entendí pues cómo eso. específicamente no lo, vaya, no O sea, a tengo ver, estaba entendiendo, el sacerdocio se adquiere para toda la vida. sí, pero puede ser reducido al estado laical si este sacerdote no cumple o hace cosas que no son correctas. Ok, ok, ok. ¿Sí? Si él no cumple con lo que... Digo, Es que no ¿sabes son por los qué? más, definitivamente, y que bueno, gracias a Dios, no son los más, pero llega a haber Sí. quienes dicen, a ver, te voy a reducir al estado laical, o a veces no que haga algo malo, pero él dice, me quiero casar con tal persona, ¿verdad? O una mujer, ya vi que no puedo llevar a cabo el celibato sacerdotal, entonces, bueno, te reducen al estado laical, ya puedes casarte, pero ya no vas a ¿Y seguirá estar como siendo sacerdote Eh, todo el tiempo? ¿O ahí cómo opera? Si te soy honesto, no lo sé. A lo mejor canónicamente no, ya no eres sacerdote, pero quizás en el sentido amplio Ujú. seguirás siendo sacerdote, pero no puedes cumplir con tus... Las funciones, ¿verdad? Algo que eso sí también sé es que, por ejemplo, vamos a suponer que tú eres sacerdote, pero fuiste reducido al estado laical y te encuentras con un accidente en el que hay gente moribunda. Puedes asistir y debes asistir a esas personas, ¿no? Por decir un ejemplo, por poner un ejemplo. Pero de otra manera no, o sea, no lo vas a poder ejercer. Aunque, insisto, y esto debe de quedar claro, no es la mayoría, Sí, no es la mayoría. no. La mayoría pues cumplen con sus funciones, como todos nosotros podrán tener sus pecados, leves o graves, eso ya también es de cada quien. Lo importante aquí es que nosotros veamos algunas cosas que tenemos que observar. En este primer punto nos dice ese carácter lo lleva a actuar en la persona de Cristo. Okay. Y me ha sucedido porque he conocido casos, pero ¿cómo ese? Pues sí, ese que tú señalas, que tú dices, que cómo, que es que si tú le sabes o que es que si tú has visto, pero en el momento en el que él está ejerciendo su sacerdocio, Desaparece su humanidad, ¿no? no desaparece, pero no es él el que está actuando, es Cristo. Es él en persona de Cristo. Sí, de ahí lo que tú dices ahorita es que muchas personas no se quieren, por ejemplo, confesar porque dicen, ay, no, si es igual que yo de pecador. Sí, pero Así ya es. cuando entra a dar el sacramento de la penitencia, ya no es como tal esa persona, sino es el sacerdote en la persona de Cristo, ¿no? Así es. Para nosotros eso es algo muy importante porque si nosotros no entendemos, nos pasan varias cosas, ya también lo comentamos. Cuando nosotros vemos la fila para comulgar, nos vamos con el sacerdote. Sí. Porque él sí es y el ministro no. Sí. Pero se nos olvida lo mismo. A quien está recibiendo es a Cristo. Es que cómo me voy a confesar con ese que es peor, o que a lo mejor es peor que yo, o comete más, o me di cuenta de algo, o me di cuenta de algo, ¿no?
Pues es que no te vas a confesar con él, te vas a confesar con Dios, te va a perdonar Dios. Es que el que va a administrarte los sacramentos o va a presidir en la misa es Cristo, no es el sacerdote. Sí. Y cuando yo estoy ahí, yo tengo que ver a Cristo. Sí, esto es bien importante recalcarlo porque muchos hermanos incluso se han separado de nuestra iglesia a causa de, a lo mejor, el mal testimonio de algún ministro o a un sacerdote, pero porque están viendo la forma de proceder como humano, cuando él está ya dando la Sagrada Eucaristía, la penitencia o algún sacramento, está hablando Cristo mismo, ¿no? Entonces como que Así ahí es. debemos entender muy bien que no es un ser humano en ese momento, sino es Cristo mismo. Así es, sí. Muy bien. Otro aspecto, otro efecto del sacramento del orden es que le da la potestad espiritual, la jerarquía de orden. Está formada por los obispos, presbíteros y diáconos. Su finalidad es ofrecer el santo sacrificio y administrar los sacramentos. Les da ese efecto precisamente en los diferentes grados del orden sacerdotal. El orden sacerdotal tiene 3 grados. El primer grado es el episcopado. El obispo, en este caso en nuestra diócesis, el obispo Efraín. Así es. Es nuestro obispo, es el encargado de toda la diócesis, de los municipios que conforman, de las diferentes comunidades, colonias, todo exactamente. Él es el encargado. Después están los presbíteros. Presbítero, obispo significa el que ve desde arriba, el que está, vamos a decir así, checando, supervisando. Eso significa obispo. El presbítero es el anciano, que antiguamente, sobre todo en el pueblo de Israel, era eso, eran los ancianos, las personas ya de edad, que se supone que por su edad conformaban el orden sacerdotal. No, se le conocía como se me olvidó ahorita el nombre, la palabra, pero eran los ancianos, realmente eso, eran los presbíteros. Hoy en día sabemos que un joven de 20 y tantos años, 30 años es ordenado, pues no es anciano por su edad, sino anciano en la experiencia que ya adquirió en el conocimiento de nuestra religión y de nuestra fe. Y en el tercer grado está los diáconos. Diácono significa servidor. Alguna vez también ustedes pueden buscar ahí en la página de la diócesis y del Radio San Juan Diego, que ya hemos hablado de que es un diácono. Un diácono es instituido en la escritura para ayudar en el servicio. Y para eso está el diácono, para servir al obispo y al presbítero. Va a servir, va a ayudar en la administración de los sacramentos. Y él mismo también puede administrar algunos sacramentos, como es el asistir al matrimonio, el bautismo, las exequias para difuntos. Entonces, aquí tengo una duda. Estás hablando del diácono porque antes de ser presbítero son ordenados diáconos. ¿Estás hablando de ese diácono o hay diáconos que también auxilian y hay veces que hasta lo vemos, ¿no? Ese es casado y es diácono, que es otro diácono? Bueno, dentro de la diaconía existía el diácono permanente y se dejó de tener hasta el Concilio Vaticano II, ya tiene bastante tiempo que en el Concilio Vaticano II se acordó restaurar esa figura del diaconado permanente. Y ahí sí, precisamente es el programa que les digo que pueden ustedes ver. El diácono puede ser diácono transitorio,
es decir, el joven que está en esa formación con miras al sacerdocio, es decir, al presbiterado o al episcopado, y ese camino es solamente el diaconado, es un transitorio. Entre el diaconado y la ordenación como presbítero puede haber mínimo 6 meses, deben de haber. En el caso del diácono permanente, pues debe de ser una persona casada, con mínimo 35 años de edad, y que cuente con el aval el aval de su párroco y de su esposa. Si la esposa no está de acuerdo, pues no puede ejercer ningún ministerio de diaconado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, otro efecto que realiza el orden es que hay un aumento de la gracia santificante. Como los demás sacramentos que nosotros llamamos de vivos, es un sacramento que se debe recibir en estado de gracia. Entonces, hay un aumento de esa gracia. Recuerden ustedes que la gracia no es solamente en el sentido de esa amistad con Dios, sino los instrumentos para poder llevar a cabo la misión a la que hemos sido llamados. En ese sentido, también precisamente va a tener una gracia sacramental, una gracia específica que le va a ayudar a cumplir con aquellas tareas a las que ha sido llamado, a las que se le han encomendado, ¿verdad? Tendrá entonces esa gracia sacramental de poder tener ese gusto, ese ánimo de celebrar, por ejemplo, diario la misa, de atender a los feligreses, a los fieles, de confesarlos, es decir, de todo el trabajo que compete al sacerdote, ¿verdad? Con esta gracia que le va a dar el sacramento. Ahora, ¿cuál es la materia del orden sacerdotal? Si ustedes recuerdan, hemos venido hablando en todos los sacramentos de materia y forma. Y la materia es aquello que nos hace visibles y que nos da el significado de aquel sacramento. El agua en el bautismo que nos limpia, nos purifica, el óleo en la confirmación que nos fortalece, nos alimenta, nos da salud, etc. Lo mismo en la unción de los enfermos, que veíamos también el óleo como conforta, fortalece, reanima al enfermo, ¿verdad? Y la Eucaristía, nos decía ahorita Erika, el pan, el vino que nos alimenta. O sea, cada una de las materias nos va dando idea de aquello que vamos a recibir y de aquello que hace el efecto que realiza en nosotros el sacramento. Perdón de los pecados, pues la penitencia, los pecados propiamente y la confesión hacen la materia. En el caso de la materia en el orden sacerdotal, es la imposición de manos. La materia de este sacramento es la imposición de las manos. Ya lo escuchamos ahorita en las lecturas que hicimos. A través de la imposición de manos es que se recibe el orden sacerdotal, y esta imposición son la materia. ¿Por qué la imposición de manos? Porque en este caso lo que se está confiriendo o lo que nos está dando la idea del sacramento no es algo físico, no es un aceite, no es, aunque se le va a ungir al sacerdote, en realidad lo que hace la materia como tal es esa infusión de Espíritu Santo
y esa a través de la imposición de manos es la que va a dar realmente materia al sacramento. Entonces esa imposición de las manos es la materia. ¿Cuál es la forma? Bueno, aquí hay una diferencia, la oración consacratoria, que los libros litúrgicos prescriben para cada grado. O sea, no hay una sola única, sino que para ¿qué se te va a ordenar? Diácono. Hay una oración para ordenar al diácono. ¿Qué se te va a ordenar? Presbítero. Hay una oración que los libros, como dice aquí, litúrgicos, vienen en cada uno de ellos. Para el obispo, algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de asistir a las 3 de las ceremonias, y en cada una hay una diferencia en cuanto a la oración que se hace. Obviamente porque se está pidiendo que el Señor consagre a aquella persona para el servicio del episcopado, del presbiterado o del diaconado. Entonces en cada una de ellas va a tener sus diferencias. Por eso no mencionamos aquí una en específico, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el ministro? ¿Quién puede y debe administrar este sacramento? Nos dice el Código de Derecho Canónico en el 1012, en el Código 1012, nos dice: es ministro de la ordenación sagrada en todos sus grados el obispo consagrado. Y nos dice además el catecismo: dado que el sacramento del orden es el sacramento del ministro apostólico, del ministerio, apostólico, corresponde a los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles, transmitir el don espiritual, la semilla apostólica. De manera que entonces es el obispo, es el único que puede ser el que administre este sacramento. Nosotros vemos que, por ejemplo, cuando un obispo es consagrado, ve a venir otro obispo que ya lo es, y es el que va a consagrar a este nuevo obispo, ¿verdad? Y el obispo igual es el único que va a consagrar a los presbíteros, y es el único que va a consagrar a los diáconos. No hay aquí, excepción. Es que pues como no tenemos, como no tenemos ahorita, fue nuestro caso hace un poco tiempo, es que no tenemos obispo, murió. Bueno, pues el administrador, no. Tuvimos que esperar el vicario episcopal, no. Se suspendieron, de hecho, las ordenaciones. Se suspendió, sí, las ordenaciones. Entonces, ¿quién puede ser? Solamente el obispo. ¿Y quién puede ser sujeto? ¿Quién puede ser sujeto? ¿Quién puede recibir este sacramento? Nos dice el Código de Derecho Canónico 1024, nos dice: solo el varón bautizado recibe válidamente la ordenación. En la actualidad, ya desde hace bastante tiempo, se dice que incluso precisamente desde el Concilio Vaticano II ya muchos esperaban que se diera acceso a las mujeres al sacerdocio. Y hoy en la actualidad, que estamos hablando del sínodo y del sínodo de la sinodalidad, pues hay voces por ahí, quizás ustedes han escuchado precisamente diferentes declaraciones, puntos de vista en pro y en contra de esto. Sin embargo, el código es muy claro: solo el varón bautizado recibe válidamente la ordenación. No hay posibilidad hasta ahorita, y yo creo que en un muy largo tiempo, no va a haber acceso a las mujeres al sacerdocio. Que pueda cambiar o no, lo decían les repito, desde el Concilio Vaticano II por lo menos,
decían, son cosas que no vamos a ver quizás nosotros, a lo mejor nuestros hijos o nuestros nietos, pues exactamente es igual, son cosas que a lo mejor no nos toque ver a nosotros si es que llega a haber algún cambio. Nos ponen una aclaración ahí en cuanto a la intención, se requiere al menos habitual, es decir, la que se tenía antes y que no se ha retractado, aunque en la práctica será intención actual, es decir, en el momento de recibir el sacramento, por comportar el sacramento un nuevo estado de vida y por tanto nuevas y graves obligaciones. ¿Qué significa esto? Bueno, que debe de tenerse una intención para poder acceder al orden, tener esa intención. Se supone que aquella persona, aquel hombre, como ya dijimos, que ha tenido una formación en un tiempo, pues llega con la intención de, pero esa intención se debe, o se vuelve actual, se vuelve ya muy cercana cuando está ya en la fase de la ordenación, ya se le va a ordenar, ya está ahí, tiene que tener la intención. La voluntad de serlo. Sí, sobre todo porque como dice acá, debe de entender que este sacramento le va a poner en un estado de vida nuevo, con graves obligaciones. Grave se refiere precisamente a la calidad o a la del que va a recibir, de lo que va a recibir. Es decir, no es cualquier misión ni es cualquier cosa. Hay, por eso también en el debate diario, a lo mejor para muchos de nosotros no está tan al tanto, pero diario se debaten cosas acerca precisamente del sacerdocio, que si deben ser casados, que si no, que si debe haber acceso de las mujeres, que si sería mejor que tuvieran su familia. Entonces, bueno, y también lo sabemos, y esto es algo que debemos ser muy conscientes, que la naturaleza humana no va a cambiar. El sacerdote sigue siendo humano, tan humano como cualquiera de nosotros. Y esto no le disculpa sus pecados, pero tampoco se los agrava. Muchos dicen, es que ellos tienen un sacramento, pero se te olvida que tú tienes también un sacramento. Varios sacramentos. Varios, digo, ellos también los tendrían. Sí, claro. Sí, pero, o sea, que todos somos bautizados, confirmados, todos somos algunos casados como sacramento. Sí. Entonces, es que él no cumple. Y a ver, ¿y tú estás cumpliendo con tu sacramento? Ya lo veremos en la próxima sacramento, que es precisamente el matrimonio. Es que es más fácil apuntar el dedo para allá que es muy fácil. Y aquí yo no quiero ni caer en un lado ni en otro. Es que voy a condenarlos. No puedo condenar a nadie. No puedo, no debo condenar a nadie. Ni tampoco solapar a nadie. No, es que son muy buenos y todo. No. Bendito sea Dios, en mi camino he conocido muy buenos y santos sacerdotes y he conocido sacerdotes que no lo son y que incluso pues, sí han cometido pero al igual que cada uno de nosotros que de repente podemos decir soy bautizada y hay muy buenos bautizados y hay otros que no lo somos tanto en nuestra vida cotidiana y sin embargo aun cuando no lo somos estamos también en ese proceso de ser cada día una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? De esa imitación a Cristo. Entonces ellos también tienen esa posibilidad de cada día tratar de enmendarse, de ser mejores y por eso se requiere también de nuestro auxilio a través de la oración. Sí, aquí se agrava porque como dice el mismo Evangelio, a quien mucho se le da, mucho se le va a pedir. Pero definitivamente también es algo que ellos, cada uno de los sacerdotes, tendrá que ver, pensar al momento de actuar y ver que a veces nosotros los
laicos en general, vemos sí la actuación del sacerdote en persona de Cristo, pero a veces pensamos que esa persona de Cristo no termina en la celebración, sino que se va a su vida cotidiana, su vida diaria. Y en ese mismo sentido tendría que responder, pero insisto, eso ya es de cada sacerdote. Así es. Cada sacerdote. Por eso ves a los sacerdotes que algunos bailan, que algunos juegan fútbol, por ejemplo. Pues qué bueno que bailen, ¿verdad? Y juegan fútbol. Lo malo es lo que hagan cosas malas. Claro, sí. lo que nosotros percibimos, pero no sí. por ser sacerdotes no tienen derecho a esa vida también de, sí, no, claro, de diversión. Claro. En la medida de sus posibilidades, su tiempo y sus obligaciones, claro, pues claro que tienen que vivir una vida hasta lo más posible normal. Claro. Y bueno, recordemos que todos vamos hacia la santidad a través del ministerio que nos toca vivir y a ellos les toca el sacerdocio. Vamos a saludar a nuestros hermanos, José Luis, mira. Vamos. Gracias Teresa Celina, nos dice buenos días, feliz semana, Dios nos bendiga y acompañe, que así sea. Giselle Zamoro, buenos días a todos, bendecido día y principio de semana, Dios esté con todos nosotros, que así sea. M. Cruz Moctezuma, buenos días, oremos por cada uno de los sacerdotes. Claro, eso sí nos toca a nosotros. Gracias a Marimel, que dice amén. A Miguel Ángel Ruiz también, amigo, te mando un abrazo, gracias por vernos. Almadelia Granillo Modro también, gracias por estarnos sintonizando. A María Guadalupe Rosas Velázquez y a Giselle Miguel también, ya la mencionamos. No sé si tengas algún otro, Pati, por ahí, de nuestros hermanos que nos han seguido en esta transmisión. Recuerda que nos tienes que ayudar también a compartir el mensaje. Esa es parte de las obligaciones como bautizado también, ¿verdad? Compartir la palabra del Señor. María Magdalena Salas, muchas gracias también por seguirnos. Teresa Reyes García, a Tere Ar, a Marimel, Luis Armando Cruz, Socorro Honorato, María Guadalupe Rosas Velázquez, M. Cruz Moctezuma, Marta Quintanar, Fabiola Solano, José Urban, Gloria Gómez, Teresa Celina, Rosario Aguilar, Col Ey, Cástulo Terán, Mon Páez, Aida Liliana Hernández Ángeles. Gracias a todos los que nos han sintonizado esta mañana. No sé si tengan alguna duda, déjenos en los comentarios, estaremos pendientes en el transcurso de la semana. Si les surge alguna duda o algo que quisieran saber, nosotros a través de los comentarios les daremos contestación, ¿te parece? Con gusto se las ampliamos. Claro que sí. Muy bien, pues hermanos, estamos ya terminando nuestro programa en esta mañana. Espero que haya sido de verdadero crecimiento espiritual, que veamos a nuestros sacerdotes como esas personas que también nos ayudan a la santificación de cada una de nuestras almas, que a través de ellos recibimos los sacramentos y por ello también la vida eterna, que dejemos de mirarlos con sus defectos, sino veamos en ellos a la persona de Cristo, que es el que está actuando en ese momento cuando se nos dan los sacramentos. Y por qué no, también preocúpate por hacer oración y acompañar en algún momento de tristeza a tu sacerdote. Ora mucho por ellos. Y bueno, ¿qué te parece si anunciamos el próximo programa de Muy bien. El matrimonio? Ajá, el último para mí, que es el sacramento del matrimonio. Les invitamos a que estén con nosotros la próxima semana. Y abundando un poquito en lo que decía Erika, de verdad es importante que pidamos, hagamos oración por nuestros sacerdotes. Cuando, independientemente de qué haga uno, pero por ejemplo, a mí me ha tocado que me dicen, ay, ¿tú qué andas ahí tan cerca? O por ejemplo, cuando estaba yo como candidato al diaconado permanente, me decían, ay, tú, ay, pide por mí. Y yo les decía, no, al revés, tú pide por mí, porque sí es necesaria la oración de las personas, de toda la comunidad, para los sacerdotes o para los que aspiramos al orden sagrado. Y ese es muy importante y muy necesario.
pidamos por nuestros sacerdotes. Que así sea. Y además no ser piedra de tropiezo para ningún sacerdote, sino alentarlos, ayudarlos también, porque a veces nosotros somos esa piedra de tropiezo para que continúen en su misión. Entonces también si tienes un amigo sacerdote, recuerda que tienes a Cristo mismo como tu verdadero amigo. Entonces, pues con esto terminamos nuestro programa, José Luis. Gracias a todos los que nos sintonizaron. Nos vemos en 8 días con el sacramento del matrimonio. No se lo pierdan. Aquí los esperamos. Hasta dentro de 8 días. Gracias. Para todo el equipo de Radio San Juan Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.